poco de un tema que está afectando actualmente dentro del país y a nivel mundial, a nivel regional se ve una escalada en este tema. Y a nivel mundial es un tema que se toca, se va tratando, se va estudiando, se va viendo las medidas a tomar, ¿verdad? Que es el suicidio. Para conocer el suicidio, la palabra suicidio viene del latín, el acto por el cual una persona decide terminar deliberadamente con su vida, ¿verdad? Existe gradaciones o clasificaciones en lo que sería el concepto de suicidio entre intención suicida y su puesta en práctica en sí mismo. La intención suicida tiene una clasificación y es importante conocer la intención suicida porque hay personas que podrían desarrollar, ¿verdad? El plan de hacer el suicidio puede durar días, lo que lleva a conseguir los materiales para poner en práctica, semanas entre planear bien, dejar en orden las cosas antes de terminar con su vida, meses en algunos casos y en algunos casos hasta años. Hay personas que programan o que llevan años planeando. Ponele, hay casos en que cuando mi hija termine la facultad, cuando mi hijo cumpla tantos años, cuando llegue a hacer tal cosa, ahí voy a poder descansar en paz y hacen un plan de años. Y algo muy poco frecuente, pero de todas formas existe, son los suicidios impulsivos. Que al recibir una noticia o al terminar una relación o al ser despedido de un trabajo, eh, en cuestión de minutos, horas, planean, hacen o hacen de forma impulsiva sin planear y llegan a su cometido. Son infrecuentes y lógicamente son poco prevenibles al ser impulsivos, al no tener un plan, al no poder intervenir en una de las fases de desarrollo del plan. En la categoría de suicidio hay casos, o sea, nos basamos mucho en los números para poder determinar la forma en que hace una injerencia en lo que es salud pública, en lo que es el impacto en la comunidad. A la hora de clasificar como suicidio, hay veces que se tiene un subregistro, hay veces que no, o sea, la mayoría de las veces no se tiene un registro completo de los casos, porque hay casos como los accidentes automovilísticos que parecen accidentes, pero que en realidad fueron suicidios, o se clasifican como muerte por accidente, o caídas de edificios, u otro tipo de accidentes que se clasifican dentro de lo que es, o sea, se saca dentro de la clasificación de suicidio y disminuye los números totales de suicidio que se podrían computar en un año. Eso sin contar que en Paraguay tenemos también un déficit en lo que es intento de suicidio, en lo que es el reporte de suicidio en sí. También hay casos como los suicidios pasivos, suicidios crónicos, en los cuales tenemos personas que sí atentan contra su vida, pero no activamente. O sea, que serían los casos de los pacientes crónicos, de enfermedades crónicas como la diabetes, en los cuales las personas deciden no inyectarse más su insulina o no seguir más el tratamiento. En el caso del cáncer, en el caso de hipertensión o problemas clínicos generales, patologías clínicas, enfermedades clínicas crónicas de mucho tiempo. En esos casos tampoco se llega a computar como suicidio en sí. Entonces es importante conocer eso porque ahí tenemos una variable, un subregistro, no están totalmente registrados los casos como debería ser. Algo importante de saber es también que la tasa total de suicidio a nivel mundial o la cantidad de suicidio a nivel mundial, a pesar del crecimiento de la población, las tasas de suicidio están descendiendo, algo que parece poco probable, pero sí, están descendiendo debido a las políticas, al desarrollo de estrategias para poder reducir, más en los países primermundistas, ¿verdad?
suicidio es un problema real de salud pública, un problema social, un problema que interfiere en muchos de los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Pero en contrapartida, en Paraguay tenemos una tasa de suicidio aumentada. Va en aumento nuestras tasas de suicidio. Dentro de todo, comparando con la población general o con las tasas de suicidio a nivel mundial, que ronda por los 14 o por los 14, cada 100.000 suicidios por año, cada 100.000 habitantes por año, 14 suicidios aproximadamente, ¿verdad? En Paraguay tenemos una tasa que ronda alrededor de los 6 o 7 suicidios cada 100.000 habitantes por año, pero eso va en aumento, en contrapartida de lo que es a la población mundial va en descenso, pero Paraguay va en aumento lento y tristemente en aumento en sí. Al hablar de suicidio tenemos que hablar de ciertos mitos, ¿verdad? Es importante conocer estos mitos porque es del lenguaje coloquial, es del lenguaje del día a día que vamos viendo. Por una preguntita, tal cosa qué rico. O sea, al hablar de suicidio tenemos que hablar de los mitos porque es importante conocer qué es real y qué no es real dentro de lo que sería el suicidio. En la mayoría, las personas generalmente tratan de justificar cierta conducta diciendo que en la mayoría de los casos los suicidios suceden de manera repentina y sin advertencia previa, que es algo que es totalmente falso. La mayoría de los suicidios tienen algún tipo de advertencia. Muchas veces cambian la conducta, algo que vamos a hablar un poco más adelante, cómo identificar un poquitito, ¿verdad? Cambia la conducta, por momentos las personas pueden decir directamente que se quieren hacer daño y no se toma en cuenta, no se toma en cuenta lo que dice el amigo, el vecino, ¿verdad? Muchas veces, o lo que se ve mucho ahora es por las redes sociales, en la historia, o subiendo estados, hablando de que ya no tiene sentido la vida, de que ya no le encuentran valor o hacen como chistes, entre comillas, de cómo terminar con su vida. Y son las pequeñas cosas que ya van advirtiendo de que la persona puede o quiere hacerse daño. Una intervención temprana en esos casos ayuda a reducir el riesgo de que la persona se intenta hacer daño o haga daño. O sea, dentro de los mitos también, hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. O sea, las personas en general tienen miedo de inducirle una idea a una persona que está mal o a una persona que manifiesta que se siente mal. Al hablarle de si se quiere hacer daño, si pensó en hacerse daño, piensan que pueden estimularle o darle una idea. Muy al contrario de lo que de este pensamiento, lo que se hace al hablar es como darle una válvula de escape, ¿verdad? Hacer que se desahogue respecto al tema y con eso se pueda buscar una ayuda. A partir de ahí se puede buscar una ayuda. Si la persona se está guardando, no está diciendo como no hay forma de que intervenga una psicóloga, de que intervenga un psiquiatra, de que pueda abordar el tema. Una vez que le cuenta a un amigo, el amigo puede ayudar a que vaya a consultar, a que vaya a ayudar. Al hablar del suicidio también, como que se va cortando ese estigma de lo que representa la salud mental en general. El paraguayo o el sudamericano en general tiene el concepto de que una consulta con un psicólogo o con un psiquiatra puede marcarle de por vida o pueden hablar mal de él. Muchas veces se toma como una debilidad la ideación de hacerse daño, la ideación suicida en sí, se toma como una debilidad y es algo que hay que ir cortando. Y la forma de ir cortando es hablando de eso, preguntando. No hay mejor forma de detectar en una persona que quiera hacerse daño
No hay otra forma, no hay una mejor manera de detectar que preguntándole si se quiere hacerlo. Otro de los mitos muy populares es que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. O sea, algo muy popular que siempre escucho y que cuesta mucho sacar el chip de la cabeza de las personas es que si habla es porque no se quiere morir. Si cuenta que se quiere hacer daño es porque no se quiere morir. Y es totalmente falso, es al contrario. Como hablamos en uno de los mitos anteriores, la ideación suicida o el acto en sí del suicidio generalmente viene precedido de una advertencia. Cuentan, dicen, hablan de que se quieren hacer daño, expresan a sí mismos, quiero suicidarme, no quiero más vivir, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen mayor riesgo son esas, ¿verdad? Las que hablan. Y no hay que tomar como algo que es solo para llamar la atención, porque en ese esquema de pensar en que es solo para llamar la atención, es como un placebo para uno mismo, es como tomar algo para tranquilizarme, porque yo sé que él no se va a hacer daño, yo sé que él no va a cometer, por eso está diciendo, está contando el que va a hacer, hace y ya está. No, no es así, que haga sin decir, que haga sin expresar, o que haga sin que presente algunas manifestaciones es súper infrecuente. Lo más frecuente es que la persona diga, que exprese por sus redes sociales, que diga a un familiar, a un pariente, y yo como persona que recepciono esa idea de la otra persona, tengo que intervenir, ¿verdad? Tengo que saber cómo intervenir, tengo que saber dónde llevarle, o sea, ahora actualmente las redes de salud mental se están esparciendo, entonces hay que ver dónde hacerle consultar a esa persona, buscar una ayuda para que pueda ir disminuyendo ese riesgo. Y no tratar de minimizar eso con tal de yo sentirme tranquilo, no va por ahí la mano. Yo tengo que, una vez que recibo a alguien esa información que es muy importante, tengo que tratar de ayudar a esa persona. Y ahora vamos, para saber un poquitito los mayores factores de riesgo, y también es para saber dónde intervenir, dónde son los grupos vulnerables, es importante saber que la edad y el sexo son los factores que determinan de repente el mayor riesgo, ¿verdad? Los hombres nos suicidamos, o sea, los hombres cometen suicidio 4 veces más frecuentemente que las mujeres. Las mujeres tienen mayor cantidad de intentos, 3 veces más que los hombres. Las mujeres intentan varias veces y en algo que somos buenos los hombres parece que es en esto. En lo único que somos más buenos es que somos más eficaces a la hora del suicidio. Somos 4 veces más podemos concretar. Es la segunda causa de muerte. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas en edad productiva, de 15 a 29 años. La primera causa serían los accidentes de tránsito. La segunda causa viene a ser el suicidio. Y las campañas para la prevención del suicidio, hace muy poco tiempo que empezaron a aflorar, a ver, cuando se empezaron a tomar, a ver el suicidio como un tema de salud pública, porque son personas que a esa edad tendrían, o sea, el Estado invirtió mucho para que estudien, para que se formen y están en la edad en la que tendrían que empezar a producir, en la que tendrían que empezar a aportar al Estado, ¿verdad? Mirando del ojo de salud pública, es una pérdida total para el Estado, una pérdida total para el Estado. Eso hablando un poco de la parte de números, ¿verdad? Pero hablando de lo que representa para la familia, es un golpe tremendo. Un suicidio dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar, afecta a la mamá, afecta al hijo, que en muchos casos hay, afecta a todo el barrio inclusive, y sensibiliza a la comunidad respecto al tema, ¿verdad? Y da una tendencia a que se pueda reproducir inclusive
Hay comunidades en las que hay un caso, dos, tres, vienen enseguidillas de casos, hasta que se pueda intervenir o hasta que solo bajen esos números. El estado civil también es importante. Los solteros se suicidan 2 veces más que los casados. O sea, es un factor de protección el matrimonio. Hay mayor protección cuando, o sea, mayor factor de protección es cuando el matrimonio tiene hijos. También también el empleo es un factor de protección. Eso es algo que se estaba evaluando mucho con el tema de la pandemia, lo que se llamó la cuarta ola, las descompensaciones psiquiátricas, psicológicas, o sea, las descompensaciones de salud mental a partir del desempleo, la incertidumbre, el temor en sí que se tiene al virus, ¿verdad? Muchos factores se tornan como gatillantes de enfermedades de salud mental como la depresión, ansiedad, pánico, y eso predispone a que la persona tenga una tendencia suicida. Entonces, tomando el factor empleo como protección es algo que hay que ver siempre. Entonces, hombres, jóvenes, desempleados, solteros, son personas con mayor tendencia. No significa que las otras personas estén al 100% protegidas o estén exentas, pero son las personas con las que más hay que tener cuidado. Mayor suicidio hay en las profesiones de médicos, policías, dentistas y maestros. La salud física es importante en las personas con patologías crónicas, con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, lupus, cáncer, enfermedades que involucren la inmunidad, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Enfermedades de piel. Hay una tendencia a que sean gatillantes de trastornos depresivos y por ende también de que cometan suicidio. Son personas más predispuestas al suicidio o autolesionarse. Las enfermedades mentales, en el 95% de los casos, se pueden diagnosticar, o sea, son diagnosticables enfermedades mentales en las personas que cometen suicidio. Hablando de eso, el 80% se puede diagnosticar con un trastorno depresivo y por eso es que se le pone tanto hincapié al tratamiento oportuno del trastorno depresivo. Hay un miedo popular al psicólogo, al hacer psicoterapia, ¿verdad? Que es una suma de técnicas, o sea, lo que se hace con la psicoterapia es una suma de técnicas, con ir al psicólogo, es una suma de técnicas para tratar de disminuir los síntomas del trastorno depresivo. Y en caso de ser necesario psicofármacos, o sea, usar medicamentos, en una consulta psiquiátrica, hay una creencia popular de que la medicación le va a dejar zombie, le va a dejar muy somnoliento o ya no va a poder trabajar, cosa que con los esquemas actuales se trata de evitar. Se trata de hacer que la persona pierda la mínima funcionalidad o que no pierda ninguna funcionalidad al establecer el tratamiento. Tal vez al inicio, las primeras 2 semanas del tratamiento, se usan medicaciones sedantes para evitar más los efectos adversos, pero a largo plazo lo que se busca es justamente que la persona recupere su funcionalidad o mantenga la funcionalidad que estaba teniendo. La esquizofrenia en un 10% también, las demencias o delirium en 5%, y otra cosa que se ve mucho es que en el 25% de los casos de los suicidios hay un alcoholismo presente, ¿verdad? O sea, la persona abusa del alcohol, toma de más, se toma como comorbilidad, o sea, una enfermedad agregada al trastorno depresivo o a la enfermedad que tengo, el trastorno de ansiedad. El alcoholismo sumado hace un factor de riesgo extra. Lo que hay que reconocer, o lo que hay que tener como factores de alarma en la persona que manifiesta o que no manifiesta directamente es la idea de desesperanza, esa idea trágica de que nada va a estar bien,
de que todo lo que ve a futuro lo ve de forma gris, de forma triste, de, de forma desesperanzadora, valga la redundancia, ¿verdad? El ensayo y el comportamiento suicida, ¿verdad? Que ya haya tenido intentos previos, una creencia dentro de los mitos que hablamos, que comenté hace rato, es que el que va a hacer no dice, o el que intentó varias veces, no creo que sea, en realidad lo que quiere es llamar la atención, y en realidad es lo que tomamos más en cuenta, porque uno de los factores de alarma es que ya haya tenido antecedentes de de querer sacarse la vida. Eso es algo súper preocupante a la hora de tomar como factor para iniciar o mantener un tratamiento o ver un tipo de tratamiento más restrictivo. Situaciones críticas durante el último año de vida también es un determinante o es un factor de alarma, como divorcio, muerte de un familiar cercano, pérdida laboral, o sea, pérdida de trabajo, pérdida económica, ¿verdad? O sea, hay que tomar también eso. Pensamientos o palabras que están centradas en el fin. Eso sí se ve mucho en las redes sociales, ¿verdad? Ya no me van a luego extrañar, o sea, me van a extrañar cuando no esté, ya no le voy a luego molestar, ¿verdad? O ya va a terminar luego todo. Suele ser un motivo de consulta también. Los familiares a partir de ahí intervienen y traen al paciente o a la persona al consultorio para que podamos ver y que podamos ayudar, ¿verdad? Manifestaciones o carta de despedida. Eso en, en en la actualidad se ven más, como les dije, en las redes sociales, ¿verdad? En el Facebook, en el Instagram, en las historias de WhatsApp, o enviando mensajes de WhatsApp a los amigos, a los conocidos, pensando ya en el fin, en que va a terminar, en que ya no va a molestar, o frases como esas. Inclusive se suelen ver memes, stickers referentes a ese tema y de repente es un poco preocupante porque se toma como broma en personas que presentan otros síntomas, se va tomando así como broma, como algo anecdótico, algo simpático y ya. O sea, hay que tener nada más en cuenta y tratar de no jugar mucho con eso porque también puede pasar desapercibido ciertas situaciones más serias. Eh, Intentos de informarse sobre medios de muerte. Hay casos en que los familiares llegan mostrando el historial de búsqueda de Google de la persona, la persona que va a consultar y que sí, está así la historia de búsqueda de cómo hacer, cómo sufrir menos, cómo hacer de forma más rápida y cuál tiene mayor letalidad, vamos a decir. Finalización de compromisos significativos sin causa aparente, como dejar el trabajo, abandonar la casa, cosas como eso. Desprendimiento de bienes, que la persona suele regalar sus cosas o ya repartir todo o dar en donación ciertas cosas que para la persona tenía un valor sentimental o económico. Este último punto es un poco menos infrecuente, pero también hay casos de contrato de seguro de vida o redacción de testamento en personas jóvenes. Otra de las alarmas que tenemos que mirar es el retraimiento social. La persona se quiere quedar en la casa, no frecuenta más a sus amigos con los que generalmente salía, ya no se va más. La evaluación ahora es un poco difícil con el tema de la cuarentena, pero por las redes sociales se va viendo eso también, que no participa más en los grupos, que no habla más con las personas, entonces hay que cuidar también esos puntos. Pérdida o interés o placer por las actividades que generalmente le gustaba a la persona. Antes se iba a jugar partido, a jugar vóley, ya no se va más y no es por permiso, es porque no quiere irse más, entonces eso hay que tener también en cuenta a la hora de evaluar esto. En los adolescentes es importante ver el tema de las conductas violentas, el comportamiento rebelde, el desafío a la autoridad que tienen sobrepasado, no es lo que solía ser el adolescente, entonces hay que mirar un poco también fugas del hogar también. Otro aspecto es
el abandono de la apariencia personal, ya no se baña, no se afeita, no se peina, se queda rendido en la cama. Entonces es importante tener en cuenta también. Acceso a medios letales, compra armas de fuego, compra medios por los cuales se pueda hacer daño, que pueda terminar con su vida, cosa que no utilizaría en su vida cotidiana, empieza a acceder a eso sumado a otros factores, claro, ¿verdad? No un factor aislado o un punto de alarma aislado tiene que despertar demasiado interés, pero sí abordar, preguntar. Siempre hay que tratar de preguntar. La única forma de intervenir, la única forma de ayudar, o el principio para ayudar más bien, es preguntar, saber. Pérdida o placer de interés por todo lo que hacía, por todo lo que le causaba más placer, lo de jugar, como le dije, como jugar fútbol, salir con los amigos, hacer, ver películas, cosas así, pierde totalmente el interés. Como hablamos hace rato, el antecedente previo de un intento de suicidio es un factor para evaluar a detalle y muchas veces es algo que nosotros vemos como para internar al paciente porque es un factor de riesgo mayor. No porque intentó una vez, no le salió, significa que quiere llamar más la atención y por eso está haciendo eso. No, es algo que hay que ver con lupa, tomar con pinza. Es muy importante conocer que el antecedente previo de intento es un factor de riesgo, es un factor de alarma, es algo que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de los suicidios son prevenibles. Todos los suicidios son los números de suicidio inevitables son ínfimos. Por ende, todos los intentos, todas las ideas de suicidio, cuando una persona pide ayuda, cuando una persona dice que se quiere hacer daño, hay que ser tomado como un intento prevenible, como un suicidio prevenible, ¿verdad? O sea, hay que tratarlo como tal, hay que esforzarse. Si necesita tratamiento por psicología, se hace la intervención por psicología. Si se necesita tratamiento por psiquiatría, se hace la intervención por psiquiatría. Lo ideal es siempre en combinación, ambas especialidades, tratar de trabajar juntos para que se pueda obtener un mejor resultado del tratamiento. El manejo de la persona con ideación suicida tiene 3 puntos importantes. El primero es reducir el riesgo inmediato. Si la persona manifiesta eso, limitarle el acceso a los medios por los cuales se puede hacer daño, hasta buscar una ayuda profesional, hasta poder acceder hasta un profesional, hasta un psiquiatra que pueda evaluar y que pueda sugerir o iniciar un tratamiento, ¿verdad? Mientras tanto, entonces, la persona tiene que estar aislada de cualquier medio, pero de cualquier medio, esconder las pastillas, los objetos cortopunzantes, los venenos, las armas, todo se tiene que esconder y un control cercano 24 horas hasta que se pueda acceder a un psiquiatra que pueda evaluar y que pueda iniciar tratamiento. La gestión de los factores subyacentes se refiere a hacer un tratamiento de lo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, es un trastorno depresivo, intervenir sobre el trastorno depresivo, disminuir con eso, con psicoterapia, más psicofarmacoterapia, o sea, con la parte de psicología y con los medicamentos, disminuir los síntomas del trastorno depresivo, tratar el trastorno depresivo y con eso reducir las posibilidades de que se haga daño. Y después de eso una monitorización, o sea, ir haciendo los controles y seguimiento del tratamiento. No porque un error frecuente es cuando el paciente se siente bien, deja todo el tratamiento y vuelve a haber crisis, es reiniciar de nuevo, no porque el paciente se sienta bien, se corta todo uno el tratamiento. Ahí se inicia a modificar y se deja el tratamiento más eficaz hasta que haya un periodo de seguridad, hasta que estemos más tranquilos y se van viendo otra vez, se va educando al paciente cómo identificar y cuando inician las crisis, cuando inician los síntomas nuevamente.
un poquito, voy a acelerar un poquitito porque para dar tiempo, buen tiempo para las preguntas. La intervención de los medios de comunicación es importantísima a la hora de la prevención del suicidio. Las publicaciones tienen que ser con responsabilidad porque hay una tendencia a replicar los suicidios que se cometen si no se realizan las publicaciones de forma responsable. No debe ser publicado en la tapa ni en la contratapa de los periódicos o como título principal de un noticiero. No mostrar las fotos, porque ahí le facilitas medios, o sea, le das idea, trabajas en el proceso que está teniendo ese paciente. No es recomendable. No explicar los métodos a detalle, no ofrecer explicaciones simplistas o como causa única del suicidio. Se ve popularmente, se aplazó y se suicidó, o le dejó la novia y se suicidó. Claro, o sea, el suicidio en sí contempla varios factores, varias variables, valga la redundancia, para llegar a ese punto, ¿verdad? No es porque pasó una cosa, no es porque pasaron dos cosas y ya con eso ya gatilló un suicidio. No va por ahí la mano. Entonces no hay que dar esa idea a la población general. No justificar el suicidio con valores morales, se suicidó al perder el honor o cosas así, no, porque eso da otro tinte al contexto general del suicidio. No utilizar la palabra suicidio como sinónimo de salida o como de escape o de solución. No recalcar únicamente los aspectos positivos de la personalidad de la persona, del individuo, sino también los posibles factores que favorecieron a eso, que sufrió una depresión de larga data, que sufrió una ansiedad. Esas son las cosas que hacen que las personas pierdan el estigma un poco a lo que es la consulta o la enfermedad de salud mental. No mencionar el suicidio como una forma de solución, ¿verdad? No se debe dar ejemplo de otras personas en situaciones similares o incluso peores. O sea, perdón, se debe dar ejemplo de personas en situaciones similares, incluso peores, que supieron cómo confrontar esta situación, ¿no? O sea, supieron cómo abordar, cómo pedir ayuda y cómo trabajar sobre eso. Y un poquito para finalizar, esto fue una campaña en el Día Mundial de la Salud del 2017, en el cual la OMS trató de abordar, o sea, abordó el tema de salud mental, de la depresión y del suicidio, y el eslogan era esto: depresión, hablemos, ¿verdad? O sea, en el sentido que la forma de intervenir, la forma más precisa de saber si una persona quiere hacerse daño, es preguntando. No hay otra forma de intervenir, no hay otra forma de empezar a ayudar a la persona más que preguntar, hablar y tratar de cortarle el estigma a lo que es una evaluación por psicología, conversar sobre el tema, sobre los trastornos de salud mental. No debe tener el estigma porque eso hace retroceder en todo, a la persona hace retroceder en todo lo que podría ir evolucionando en el tratamiento, en el seguimiento o en la prevención en sí del suicidio. Era para despedir un poquitito. Muchas gracias por su atención y voy a estar escuchando las preguntas por medio de la moderadora. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora damos inicio a los 10 minutos de preguntas. Como ya lo aclaramos en el grupo de WhatsApp, las preguntas se harán en el chat del vivo de Zoom y serán leídas en el orden correspondiente. A ver. Ya tenemos algunas preguntas. Empezamos, doctor. En una relación de pareja, ¿usualmente se utiliza como herramienta de extorsión el suicidio? Sí, se puede utilizar, pero de todas formas se debe intervenir, ¿verdad? La forma más adecuada de intervenir
es hablando con los familiares y diciéndoles o pidiéndoles que hagan consultar a la persona que le controle, antes de consultar, si no pueden acceder todavía a una consulta, que controlen los medios, ¿verdad? O sea, que no le dejen nada cerca con lo cual se pueda hacer daño, que no, que, que esté alguien vigilándolo 24 horas hasta que alguien pueda intervenir. Si no se puede acceder a los familiares, inclusive se puede llamar a la policía y manifestar eso, ¿verdad? Pero no se puede quedar uno con los brazos cruzados ante una amenaza con la idea de que es solo un mecanismo de manipulación que sí podría ser, ¿verdad? Pero ante el riesgo de podría ser, no podemos dejar pendiente una vida humana. Entonces, también es una medida que se puede hacer, inclusive hablar a los familiares o si no se puede disponer de eso, hablar a la policía y manifestar eso. Sí, justamente eso responde a la siguiente pregunta, que dice, ¿una persona que amenaza a su pareja con suicidarse si le deja, necesita ayuda? Sí, por supuesto. O sea, la intervención debe ser ya en un contexto de suicidio, ¿verdad? Y después, o sea, no es totalmente normal que alguien amenace a alguien con suicidarse si le deja. Entonces, si es un medio de manipulación, también debería tener un abordaje psicológico, al menos de cómo, o sea, de cómo manejar la frustración de la persona. No puede ir por el mundo amenazando con hacerse daño, ¿verdad? Así es. La siguiente pregunta, ¿se puede diferenciar un suicida de una persona que solo quiere llamar la atención, ya conociendo sus antecedentes previos de solo amenazar? El famoso pastorcito mentiroso refieren. Claro. Eso es un punto muy delicado porque muchos de los casos que tenemos tienen antecedentes de mucha amenaza, de muchos intentos previos hasta que concretan. Entonces, ¿y por qué se da eso? Porque eso ya escuchamos ya la historia de los familiares después de que hayan concretado el suicidio. Entonces, todo, vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, toda amenaza debe ser tomada en serio, y hay que ver la forma de intervenir por los familiares, por los medios que sean necesarios. Ahora las instituciones, la mayoría de las instituciones cuentan con psicólogos que están capacitados para poder intervenir al menos el inicio y después, si es necesario, una consulta con psiquiatra, saben dónde pueden derivar también. Sí. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Cómo plantear a una persona de tercera edad con tendencia agresiva y que ha manifestado suicidarse, que inicie un tratamiento psicológico o psiquiátrico? Directamente, decirle directamente es la primera medida, ¿verdad? Y depende, siendo de la tercera edad, puedo decir, puede estar en un periodo ya inicio de algún tipo de demencia o un trastorno depresivo por la edad misma, ¿verdad? También se puede acceder a los médicos de familia que también tienen entrenamiento como para iniciar el tratamiento y en caso de ser necesario, ellos también pueden derivar a colegas psiquiatras, ¿verdad? Para que puedan intervenir. Entonces, una de las formas es decir directamente, si no accede a eso, hablar con el médico de familia, que también, como le dije, tiene cierto entrenamiento para manejar, un buen entrenamiento, la verdad, la mayoría, para manejar estas situaciones, al menos para estabilizar, ¿verdad? Y, o familiares o personas allegadas a él, que él sienta mucho aprecio, que esas personas sean las que puedan intervenir. Seguimos con la siguiente pregunta. Gracias, doctor. ¿Cómo reaccionar cuando una persona ebria dice que quiere hacerse daño y que ya no va a molestar? Cabe destacar que solo pasa cuando está en este estado. ¿Cómo ayudar? Evitar que tome. La primera medida es evitar que tome porque en ese estado de desinhibición puede llegar a cometer, ¿verdad? Tratar como un consumo conflictivo, o sea, un alcoholismo sería un consumo conflictivo también. En el caso de que
tengamos este tipo de persona de que cuando toma se desinhibe e intenta hacerse daño o amenaza con hacerse daño, sería bueno, primero evitar que tome, y no se puede ver las medidas que se pueda ir tomando, ya sea con psicología, con un abordaje psicológico, oportuno, lógicamente, y enfocado a ese tipo de personas. Siguiente pregunta. ¿Una persona lleva tiempo pensando en suicidarse o puede pasar un mal rato y ya se suicida? Lo más frecuente es que tenga un plan extendido, puede ser meses, ¿verdad? Puede durar años o puede durar días nada más. Muy infrecuente son los casos de suicidio impulsivo ante la noticia, ante un evento traumático, y intenta hacerse daño o se hace daño, se suicida, ¿verdad? Entonces, eh, no, es la excepción que sea de forma impulsiva. Generalmente tienen un plan a largo plazo, a días, semanas, meses, inclusive anecdóticamente años. Entiendo. Doctor, pregunta si el suicidio puede considerarse como una patología. Claro, en realidad es una entidad como parte de una o varias patologías. Es no una patología en sí, pero una entidad. Una entidad. Algo que hay que prevenir tratando las patologías que tendrían ese desenlace. Otra pregunta. ¿Una persona que practica deportes extremos tiene tendencias suicidas? Eso es una indirecta, ¿verdad? No sé, No, no sé generalmente quién no. fue. Quieren vivir más nomás, por eso. Es una indirecta. Necesitan más adrenalina. Claro, claro, es un vicio más. Sí. En caso de amigos, lo ideal sería hablar con ellos del tema o sacarlos del contexto con otras actividades. Preguntan. Hay que hablar, es justamente lo que refería a una campaña entera a nivel mundial se realizaba para tratar de concientizar a toda la población de que hablando es la mejor forma de enterarse de que el amigo, de que el familiar quiere hacerse daño, que está pasando por un mal rato. Es la única forma en la que podemos iniciar a ayudar. Hay que hablar, no hay que dejar como algo que vamos a tratar después nomás, vamos a ver nomás cómo hacemos. Entonces, hay que hablar, hay que preguntar directamente. La pregunta tiene que, o sea, no cuando estamos comiendo el asado y enfrente a todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando estás hablando con la persona durante de cualquier tema, preguntar, che, ¿y en algún momento pensaste en que no querías vivir más o que quisiste hacerte daño o pensaste que querías suicidarte o tenés plan de hacerte daño en algún momento? Hay que expresar, hay que preguntar para saber. Es la única forma. Preguntan. ¿Podrías hablar un poco más en qué consiste la internación? Bueno, las internaciones se realizan para disminuir el riesgo de que el paciente pueda hacerse daño mientras haga efecto la medicación. La medicación en psiquiatría generalmente tardan 1 o 2 semanas en iniciar a hacer efecto. Entonces, ese periodo de tiempo no podemos tomarnos el lujo, no podemos tener el riesgo de que la persona de repente en un segundo se escape de los familiares y pueda salir y pueda hacerse daño, o pueda inducir a que alguien le haga daño. Son situaciones puntuales y con una serie de criterios, ¿verdad? La internación, dependiendo del lugar donde sea, pero generalmente en el paciente depresivo y con ideación suicida y con varios factores de riesgo, suele ser en salas de puertas abiertas, se llama. O sea, el paciente tiene que querer internarse pidiendo, o sea, tiene que expresar que quiere internarse, que acepta la internación y tiene su cama como una internación clínica normal, ¿verdad? Como una internación de cualquier enfermedad. Hay instituciones como el Hospital Psiquiátrico, el Hospital de Clínicas, el Sanatorio Santa Julia,
que tienen camas de internaciones psiquiátricas que están destinadas para inicio de tratamiento, y una vez que se ve reducido el riesgo de que la persona quiera hacerse daño, ahí se le manda nuevamente a la casa con un esquema de tratamiento y con unos controles periódicos. Súper bien, doctor. Otra pregunta. Si un adulto mayor intentó suicidarse y no recuerda el suceso, ¿qué se hace? Se debe hacer, de todas formas, se tiene que intervenir con una consulta, una evaluación de factores de riesgo, si hay algún trastorno depresivo, algún trastorno, alguna demencia, para tratar de intervenir. Hay que hablarle a la persona, comentarle de forma que no le genere mucha ansiedad lo que pasó y explicarle por qué va a consultar, ¿verdad? Y ahí ya se evalúa si está dentro de un trastorno, si es algo medicable, si es algo que debe hacer algún otro tipo de terapia. Súper bien. Otra pregunta. Las personas que dicen que ya no dan más y que hasta quieren ir a otro lado a empezar de nuevo, ¿estarían predispuestos al suicidio? Sí, generalmente esa expresión de quiero dejar todo, quiero salir, terminar todo, irme, habla de que puede haber un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, entonces eso predispone al suicidio. No, no es un determinante, pero sí es algo que tiene que llamar la atención, tiene que prender las lamparitas, ¿verdad? Prender la alerta de que puede haber una predisposición al suicidio. Gracias, doctor. Otra pregunta. Si una persona está con tratamiento psicológico, psiquiatra, incluso muy devota a Dios, pero no deja de pensar en sacarse la vida y dice pelear con algo más fuerte de su voluntad, ¿qué más se puede hacer? En esos casos o sea, son muy pocos los casos que llegan a ese punto. Se debe expresar, o sea, se debe decirle a sus terapeutas justamente eso, ¿verdad? Y ahora la grilla, el espectro de medicación que hay actualmente o el espectro de tratamiento que hay es muy amplio y hay una primera línea para tratar si no funciona eso, que es un 33% de los casos, no funciona a cabalidad. Se habla de 25 a 33% de los casos. Se puede usar una segunda línea de medicación, tercera y cuarta línea de medicación. O sea, hay diferentes tipos de intervenciones que se pueden realizar y no porque haya fracasado uno significa que otro no pueda, o sea, otro tipo de medicación no pueda ser mejor, ¿verdad? Entonces, en esos casos muchas veces se hacen cambios de medicación, a veces con internación, a veces en la casa, si la persona tiene como un grupo primario que sea potable, que pueda ayudarle, un círculo social que pueda ayudarle, entonces se hace la intervención en la casa, los cambios de medicación, los cambios de tratamiento se hacen en la casa. Doctor, otra pregunta. ¿Personas en consumo de drogas tienden más al suicidio? Tienden más dependiendo del consumo de sustancias, por ejemplo, las sustancias que son psicoestimulantes tienen una tendencia al bajar, como la cocaína, hace una subida en el estado general, después hace un crash, una bajada, y en ese bajón suele haber ideación, planes específicos, inclusive o intentos de hacerse daño. Igual el alcohol, que es más popular, es considerado uno de los gatillantes también del suicidio. Sí. Doctor, otra pregunta. ¿Qué hacer ante una crisis suicida de un amigo? He sabido que las actividades físicas son buenas, refiere. En este caso, la persona intenta saltar de un puente en plena caminata. Y esos son los casos muy infrecuentes, ¿verdad? Que sea de forma impulsiva. Igual hay que ver un poquitito en qué contexto general, si ya tenía un trastorno depresivo previo, una ideación suicida previa, ya iba planeando y tomó como medio lo de la caminata para tratar de cometer ese acto suicida. El deporte, la vida saludable, las medidas de higiene en el sueño son factores de protección para evitar tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, evitar gatillar esos trastornos que son los predisponentes al suicidio, ¿verdad?
es excelente la práctica de deporte, ya sean extremos o no, para poder para poder disminuir la predisposición al suicidio. Bueno, vamos con la última pregunta. Una persona que está pasando por una etapa de duelo y manifiesta que quiere irse con esa persona fallecida, ¿es considerada suicida? Es considerada una persona con predisposición al suicidio. O sea, es una llamada de atención, es algo que hay que intervenir ya por los medios que comenté, ¿verdad? Una consulta con psicóloga, quien evaluaría mejor, o con un psiquiatra que podría evaluar mejor en qué contexto manifiesta eso, ¿verdad? El duelo puede ser un duelo prolongado, un duelo patológico también. Hay que ver también en qué contexto, hace cuánto fue el hecho, hace cuánto tiempo está así la persona. Entonces, todo eso se tiene que poner sobre la mesa para poder determinar si hay un riesgo real de suicidio o si es nada más el proceso normal del duelo. Doctor, preguntan si podrías facilitarnos tu proyección. Sí, sin problema, sin ningún problema. Te puedo enviar a vos y de repente socializar. Doctor, tenemos una última pregunta. ¿Cuál es su postura ante el suicidio asistido, la eutanasia? Yo para nada apoyo, o sea, es mi postura, no es una postura religiosa, no es una postura de otro tipo, es una postura más que nada ética. Hice un juramento y me debo a eso, que es cuidar la vida y en ningún caso dar ningún tipo de veneno a ninguna persona por más que lo pidiese. Entonces es una cuestión ética. Mi idea de psiquiatría es justamente tratar esa ideación suicida, ¿verdad? Prevenir eso y evitar llegar a ese punto, y si estamos en ese punto, tratar de apaciguar un poco más la sintomatología del paciente. Mi postura es mi postura ética frente a mi juramento de médico. Muchas gracias, doctor. Es todo en cuanto a preguntas. Si alguien más tuviere otra pregunta, puede hacerlo en el grupo de WhatsApp y lo hacemos llegar al doctor. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Sí, una vez más, doctor, infinitas gracias por la excelente ponencia en nombre de todos los participantes y el comité organizador. Por favor, si puedes quedarte unos minutitos. Por favor, si los que puedan, que podrían prender sus cámaras para quitar una foto. Doctor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla para proyectar algo? Okay. Perdón. Sí, por favor. Espérame que no me sale de acá. Creo que vos me tenías que bloquear ahí, ¿no? Ah, espera, acá. Ahí está. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Todos los que puedan, prendan sus cámaras. Ya estamos. Muchísimas gracias en serio a todos por participar. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Estamos en contacto para las próximas actividades y le esperamos a todos lo que sería la tercera charla de la Semana de la Salud Mental mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. menos mal que lo doy.